devoción, amor, confianza, comunicación y muchos otros detalles que solamente en Cristo, en Dios, podemos tener. ¡Que viva el señor de Burgos! No hemos escuchado muy bien. ¡Que viva el señor de Burgos! ¡Que viva el señor de Burgos! Yo quiero escuchar a las personas que están casi en la cercanía del señor de Burgos. Solamente quienes estamos aquí estamos haciendo las vivas correspondientes. Y las vivas deben de venir de todos nosotros. ¡Que viva el señor de Burgos! ¡Que vive el señor de Burgos! Aplausos para el señor de Burgos. A nombre de la quinta cuadrilla, queremos también hacer llegar la gratitud del caso a los demás hermanos de la hermandad, valga la redundancia, del señor de Burgos, por su compromiso, por su apoyo. En esta hermandad no hay de que yo pertenezco a tal o cual cuadrilla. Unos a otros se apoyan, se ayudan, y eso es saludable. Por eso es que ellos han tenido un crecimiento enorme, gracias a la población que de una u otra forma ha tratado de embellecer las puertas de sus casas, algunos humildemente, otros de pronto tal vez realizando un gasto mayor, pero sé que lo han hecho con la misma fe. Felices y contentos de que nuestro rey y patrón pase por nuestras casas. Ahora sí, soltamos ya las últimas bombardas que precisamente anuncian a toda nuestra población que nuestro rey y patrono está próximo ya a ingresar a su casa. Y nosotros solamente debemos decirle pues gracias. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por permanecernos en fe. Gracias por darnos tiempo y venir a su casa dominicalmente como debería de ser. Y gracias por hacer de esta nuestra festividad, que es muy huanuqueña y que, por cierto, comenzó con una verbena 100% huanuqueña y que hoy concluye con bastante devoción. Ver desde niños muy pequeños, algunos otros de 9, 12, 15 y personas mayores, vestidos los hábitos del color morado, nos llena de emoción. Sigan así siempre, unidos, y podremos estar felices y contentos. ¡Qué hermosa festividad de fuegos aerostáticos que adornan, engalanan esta noche y todo ello gracias a la quinta cuadrilla que con una perfecta organización ha querido realizar esta guardada 2024. Interminables los fuegos artificiales.
Las campanas repican y repican, anunciando precisamente la cercanía ya y próximo ingreso. Hola. El próximo ingreso a su casa de nuestro rey y patrón señor de Burgos. Autoridades de... Hola. Autoridades de la hermandad que acompañan precisamente estos últimos momentos. Los chisperos también se hacen observar. Solamente quiero pedirles a todos ustedes, vayamos frotándonos las manos, porque cuando ingrese nuestro Señor de Burgos, el aplauso tiene que ser interminable, indesmayable, hasta que pueda lograrse posesionar en el lugar que le corresponda y nos espere ahí hasta el próximo 28 de octubre del año 2025. En estos momentos también podemos recordar a muchos hermanos pertenecientes a distintas cuadrillas que ya no nos acompañan. A todos ellos, donde quiera que estén, decirles, están en nuestros recuerdos, están en nuestros corazones. Simplemente están ocupando ahora un lugar especial en nuestros corazones. Pedirles por toda la población. Señor de Burgos, te pedimos por toda nuestra ciudad, por toda nuestra región, nuestro país, por todos quienes nos hemos dado cita en este nuevo amanecer, último día del 10º mes del año, perteneciente al año 2024. Angelitos negros, la melodía que acompaña en estos momentos de paso lento, pasivo, procesional, que nos permite reflexionar, recordar a esas personas, aun cuando estén vivas y de pronto por la distancia no están con nosotros, pedirle a nuestro Señor de Burgos, donde quiera que estén, que les vaya bien, que todo sea bonito, y estamos seguros de que el amor que nos tiene nuestro Rey y Patrono Señor de Burgos está con ellos y están protegidos, y que en algún momento, si hubo discrepancias, volverán a nosotros. Nos estrecharemos en un abrazo interminable y será siempre felicidad. Agradecer también la presencia de nuestro Monseñor y todos quienes rigen la política de nuestra iglesia.
Quiero aprovechar este momento para enviar afectuosos saludos para la familia Navarrete Andrade. Toda una buena bendición para ustedes, hermanos. Señoras y señores, es el momento preciso para que podamos ya iniciar los aplausos interminables para nuestro rey y patrono, señor de Burgos. Fuerte las palmas, pero bien fuertes, por favor, y que sean estas interminables. Señoras y señores, amigos, hermanos en Cristo, ¡que viva el Señor de Burgos! ¡Que viva el Señor de Burgos! ¡Que viva el Señor de Burgos! Fuertes los aplausos para nuestro Señor de Burgos. Gracias, Padre amado. Permítame decirles que me va a faltar vida para darle gracias. Él hizo mucho por nosotros, por mí, por ti, por ustedes, por todos. Gracias por el aire, gracias por la vida, gracias por la oportunidad de estar nuevamente contigo. Gracias por permitirnos presenciar la jornada 2024. Una organización espectacular que ha recaído. Una cuadrilla quinta cuadrilla de la hermandad del Señor de Burgos. Este carguío que corresponde a la quinta cuadrilla, ellos hacen de que la venerada imagen de nuestro rey y patrono Señor de Burgos pueda dar una vuelta a manera de despedida, y nosotros debemos y tenemos que acompañar con los aplausos. Fuertes aplausos, por favor. Gracias, Señor de Burgos. Gracias por visitar nuestras casas. Gracias por pasar por nuestro canal. Gracias por la salud. Gracias por la unión familiar. Que se acabe el pollo, que se acabe la pelea. Que vivamos en un mundo justo y que ello nos permita ser más felices.
observar aquí de que pongan la una visita de fotos con una lista de ilusión que estamos realizando la jornada 2024. Y con ello ahora sí tenemos que decirte gracias por tu visita en este año. Ya esperamos con ansias el próximo año, con el compromiso de ser una mayordomo, quinta cuadrilla, nos permita unir más no solamente a los integrantes, sino también a sus familias, que indisfallablemente van a trabajar desde ya para que las actividades del próximo año sean de lo mejor. A ustedes, amigos y hermanos, lo que dijéramos al inicio, no hay tiempo para pelear, debemos de querernos, debemos de unirnos más, porque es así como Dios nos quiere, tomados de la mano, felices y contentos. Gracias, Señor de Burgos. Solamente nos queda decir 3 veces: gracias, gracias, gracias. Esperamos por tu bendición y tu salida el próximo 28 de octubre del año 2025. Los aplausos para nuestro Señor de Burgos. A ustedes también quiero decirles gracias por su presencia. Esperamos encontrarnos el próximo año. Que Dios nos los bendiga y nos vemos el próximo año 2025.
vida grabada estará, durante la vida grabada estará. Oh Señor de mundos, de